Hoy iniciamos más temprano. ¿Ya está la transmisión? ¿Está la transmisión o no? ¿Sí? Buenos días a todas y a todos. Por favor, siéntense. Bueno, hoy jueves vamos a hablar de seguridad. Normalmente lo hacemos los martes, ahora decidimos hacerlo en jueves porque esperamos a que cerrara la información de los delitos de alto impacto del mes de abril. Son buenos resultados y se encuentra con nosotros, como siempre, en la información de seguridad, el doctor Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República. Muchas gracias, fiscal, por su presencia. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. El almirante Raimundo Morales Ángeles, secretario de Marina. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional. Y la maestra Marcela Figueroa Franco. Y también nos acompaña Noemí Juárez Pérez, que hoy es jueves de Mujeres en la Historia. Vamos a iniciar con Marcela, como siempre, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, para darnos la información de los resultados al mes de abril. Después daríamos la palabra a la secretaria de Gobernación para el tema de atención a las causas, lo que se ha estado realizando. Posterior al secretario Omar García Harfuch, para que dé detalles de las detenciones y el trabajo que se ha estado haciendo. Él también va a mencionar el día de hoy el tema que nos comprometimos de las liberaciones que desde nuestra perspectiva se han hecho de manera irregular de jueces, por parte de jueces a delincuentes o a presuntos delincuentes. Y vamos a cerrar con el video que normalmente presentamos y después vamos a presentar un homenaje especial al Escuadrón 201 porque falleció el último integrante del escuadrón, el sargento César Maximiliano Gutiérrez y Marín, y es un homenaje en realidad al ejército, a la defensa, a su trabajo y por supuesto al legado del Escuadrón 201 y todos los que han entregado su vida por la patria. Y vienen las preguntas y después cerramos con Mujeres en la Historia. El día de hoy se celebra también, si nos da tiempo lo pasamos, un aniversario más del natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla. Traemos por ahí un video, si nos da tiempo lo pasamos y si no lo pasamos para el día de mañana o para el lunes, pero hay que mencionar este aniversario del padre de la patria. Bueno, iniciamos con Marcela, por favor. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos, como cada mes, el reporte de incidencia delictiva con las cifras consolidadas al 30 de abril de 2025, como decía la Presidenta, y esto es con información de las 32 fiscalías estatales del país y también a 7 meses del inicio de la presente administración. Esta primera gráfica muestra la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de abril de 2024 a abril de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en este delito, en homicidio doloso, particularmente desde el inicio de la actual administración. Al cierre de abril podemos informar que este mes cerró con un promedio mensual de 65.3 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 7 meses se ha tenido una reducción de 24.9%.
La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, que era, como decía, de 86.9, y el de abril, de 65.3, significa que este mes de abril, se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra el promedio que ha tenido el delito de homicidio doloso en los últimos 9 años durante el mes de abril precisamente. Destacan dos datos muy importantes en este sentido. En primer lugar, entre abril de 2020, el año con el abril más alto de la serie, y abril de 2025 se ha tenido una reducción de 33.3%. El segundo dato relevante es que abril de 2025 es el abril con el promedio diario más bajo desde 2016, lo cual evidencia la clara tendencia a la baja que ha tenido este delito. Ahora veremos el comportamiento anual del delito de homicidio doloso entre 2018 y 2025, los primeros 4 meses. De manera sostenida, como se puede ver en la gráfica, la tendencia es claramente a la baja desde 2018. En este 2025, como decía, en este primer cuatrimestre, el promedio de homicidios diarios a nivel nacional es de 73.1, lo cual significaría una reducción en el promedio anual de 27.3% entre 2018 y 2025. A continuación, se presenta el número de homicidios que se han registrado, la siguiente, gracias, en cada una de las entidades federativas. Informamos que de enero a abril de 2025, 7 entidades concentraron el 52.1% del total de víctimas de homicidio doloso. En primer lugar está Guanajuato, que representa el 14.4% del total de homicidios del país durante este primer cuatrimestre de 2025. Le sigue en segundo lugar Baja California, que representa el 7%. En tercer lugar, el Estado de México con 6.7% del total nacional. Sigue en cuarto lugar Chihuahua con 6.7%. En quinto, Sinaloa, que representa el 5.9%. En sexto, Jalisco con 5.6%. Y en séptimo lugar, en estos estados que concentran la mitad de homicidios del país, está Guerrero con el 5.6% del total nacional. Ahora revisaremos de manera puntual las cifras de las entidades con mayor concentración de homicidios, comenzando con Guanajuato. Como puede verse en esta gráfica, del inicio de la administración en septiembre de 2024 a febrero de 2025, Guanajuato mantuvo una tendencia a la alza de casi 35%, que incluso llegó a promediar 12.7 homicidios diarios precisamente en febrero. Sin embargo, como se ve en la gráfica, durante marzo empezó a registrarse una tendencia descendente debido a operativos y detenciones de generadores de violencia que realizaron las fuerzas federales de seguridad. Gracias a estas acciones, destaca que durante abril, Guanajuato registró un promedio de 6.5 homicidios diarios, es decir, una reducción de 48.9% en los últimos 2 meses. Esto es 6 homicidios menos diarios en un periodo, como decía, de 2 meses. En la siguiente lámina vemos el comportamiento de Baja California, que también presenta una tendencia a la baja. Cuando se compara septiembre de 2024 contra abril de 2025, se observa una reducción de 45.8% del promedio diario de homicidio doloso. Como resalta en la gráfica, abril de 2025 es el mes en este periodo analizado en el que se registra la menor incidencia de este delito, promediando 3.87 homicidios diarios contra 7.13 que registraba en septiembre. Esto es 3 homicidios diarios menos en este estado en un periodo de 7 meses. El siguiente estado es el Estado de México, que también presenta una tendencia a la baja desde el inicio de la administración.
Como puede verse en la gráfica, en septiembre de 2024, esta entidad registró un promedio diario de 6.63 homicidios diarios y para abril cerró con 4.6, es decir, 2 homicidios menos al día y una reducción de 30.7% entre septiembre de 2024 y abril de 2025. El siguiente estado es Chihuahua. Aquí en este estado, aunque la tendencia es más irregular que en las 3 entidades presentadas con anterioridad, también se observa una tendencia general a la baja. En septiembre de 2024 se registró un promedio de 6.03 homicidios diarios promedios, mientras que abril de 2025 cerró con 4.43, es decir, poco más de 2 homicidios menos al día, con una reducción porcentual de menos 26.5%. En cuanto a los delitos de alto impacto, como son lesiones dolosas por arma de fuego, feminicidio, robo con violencia en sus diferentes modalidades, extorsión y secuestro. Como se puede ver en la gráfica, entre septiembre y octubre, esta es la gráfica mensual, entre septiembre y octubre de 2024 se registró un ligero incremento en la incidencia delictiva de más 5.37%. Sin embargo, desde octubre de 2024, que promedió 636 delitos de alto impacto diarios, se identifica una tendencia a la baja, en la que destaca el último mes de abril, que cerró con 513.6 delitos promedio diarios, es decir, una reducción de 19.25% entre octubre y abril de 2025. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de delitos de alto impacto de manera anual de 2018 al preliminar de 2025, es decir, estos primeros 4 meses de 2025. Año con año la tendencia es decreciente, es decir, en cada año el número de delitos de alto impacto ha ido disminuyendo de manera constante, al pasar de 969.4 en 2018 a 554 en 2025. Esto significa una reducción de 42.8% en los 8 años del periodo analizado. Finalmente, presentamos una comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto en todo el país entre abril de 2024 y abril de 2025. En todos los casos se observa que hubo una reducción en el número de delitos. Destacamos algunos: feminicidio, que disminuyó 26.6%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyó en 9.2%, el secuestro en 38.7%, la extorsión en menos 10.4%, el total de robos con violencia en 16.6%, el robo de vehículo con violencia en 22.2% de disminución, el robo a casa habitación con violencia con una disminución de 17.5%, el robo a transportista con violencia con una disminución de 31.1%, el robo a transeúnte con violencia en 21.4% y el robo a negocio con violencia en 15.2%. De mi parte es todo respecto al informe de incidencia delictiva. Como decía, con datos consolidados al 30 de abril, como cada mes, como ustedes saben, en los próximos días se publicarán estos datos desagregados en la página del Secretariado Ejecutivo. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy informaremos sobre uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, sobre los avances de atención a las causas que generan la violencia, con el enfoque de salud, porque para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el derecho a la salud de la población es una prioridad. Y con todo el despliegue institucional que se tiene, llevamos directo a las colonias de los municipios prioritarios servicios médicos básicos, gratuitos, salud bucal, vacunación, prevención de adicciones y salud mental. Así,
Profesionales de la salud realizan mediciones de glucosa, de presión arterial, peso y talla, así como pruebas rápidas de VIH y de antígeno prostático, exámenes de la vista y detección de cáncer cervicouterino. Se recorrieron los poblados para ofrecer la aplicación de vacunas, la cual se llevó a cabo también a niñas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores en módulos y ferias, acercando este servicio a quienes más lo necesitan. A través de consultorios móviles, se prestaron servicios de salud bucal en comunidades vulnerables y se entregaron cepillos dentales, explicando la técnica de limpieza a niñas y niños. También se impartieron recomendaciones sobre prevención de enfermedades y talleres de higiene personal. Se fomentó el conocimiento de las actividades físicas, también sobre temas alimentarios. Se ofrecieron pláticas a niñas y niños y adolescentes para sensibilizarlos sobre la importancia de la prevención en las adicciones. También, en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se dieron charlas y se repartió la guía para orientaciones a los padres y madres de familia sobre la prevención de adicciones con el objetivo de evitar el consumo de drogas. También se brindó atención para evitar el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, así como para la atención de trastornos mentales. Y para facilitar los trámites a la población sobre los temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ofrecieron asesorías sobre semanas cotizadas, corrección de datos, pensiones y jubilaciones a sus derechohabientes. Nuestro reconocimiento a las dependencias e instituciones que participan, como la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, las Secretarías de la Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional DIMSS, la CONASAMA, el Centro de Integración Juvenil, la Cruz Roja e instancias de salud estatales y municipales. A través de más de 1,700 jornadas por la paz, las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales promovieron el derecho a la población de la salud. De esta forma se realizaron exámenes de la vista y también se organizaron festejos del Día de la Niña y del Niño con juegos a través de los cuales se difundieron nuestra cultura y tradiciones. Continuamos la visita casa por casa para conocer las necesidades de la población e invitarla a participar en las jornadas de paz. También seguimos con la integración de los comités de paz en las colonias intervenidas, donde estamos construyendo comunidad participativa. A través de las ferias de paz, acercamos la oferta de programas y servicios del Gobierno de México en beneficio de todas y de todos. En Chiapas, por ejemplo, en los municipios de Tila y La Trinitaria, se llevaron a cabo jornadas de salud con los servicios de prevención del dengue, entrega de credenciales del IMSS Bienestar, trámites de actas de nacimiento, certificaciones de CURP como derecho a la identidad. Esta suma de esfuerzos ha permitido brindar más de 1,300,000 atenciones directo en el territorio. También continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, que inició el pasado 10 de enero para prevenir accidentes en casa por el uso de armas de fuego, a través de la cual hemos instalado módulos para el canje anónimo en 7 entidades. Esto con la ayuda de la Iglesia Católica y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta acción coordinada ha dado como resultado la entrega de 1,550 armas de fuego, de las cuales 1,017 son armas cortas, 405 armas largas y 128 granadas, además de cartuchos, cargadores que han sido canjeados por dinero en efectivo. Decir que de las armas recibidas, 40 son fusiles semiautomáticos
tipo AR-15, AK-47, M16 y G3, así como 12 subametralladoras calibre 9 y 45 milímetros. También el viernes pasado concluimos en Tijuana, Baja California, esta primera fase con muy buenos resultados: 97 armas cortas, 70 armas largas, 2 granadas, más de 9,000 cartuchos, más de 5,000 cápsulas detonantes, además de cargadores. Ahí recibimos 22 fusiles semiautomáticos. Y a partir del miércoles de la próxima semana estaremos en el módulo de desarme en la Catedral de Puebla. También las niñas y niños han acudido a intercambiar más de 3,600 juguetes bélicos por juguetes educativos y recreativos. Seguimos fomentando la cultura de la paz en este gobierno de transformación. Atender las causas que generan la violencia es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que tenemos que ir a los lugares donde existe mayor problemática con el fin de transformar realidades. Muchas gracias. Eso sería. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En representación del Gabinete de Seguridad, me permito informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los primeros 7 meses de esta administración. Del 1 de octubre del 2024 al 6 de mayo del 2025, han sido detenidas más de 20,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10,000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto en la disminución de la incidencia delictiva en sus zonas de operación, como ya se ve reflejada en varias entidades federativas del país. En 19 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Estos casi 900 laboratorios clandestinos destruidos se traducen en menos violencia en las calles, menos delincuentes afectando la tranquilidad de las familias, menos sustancias dañinas que ponen en riesgo la salud de nuestros jóvenes, menos recursos para las organizaciones criminales. A nombre del Gabinete de Seguridad, voy a mencionar algunas acciones relevantes que se han llevado a cabo en las últimas 2 semanas. En La Paz, Baja California Sur, debido a los hechos recientes, a 2 hechos violentos que hubo en La Paz y en Los Cabos, en una acción encabezada por el Gabinete de Seguridad con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con Defensa, Marina, Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de 7 personas que formaban parte de una célula generadora de violencia. Entre los detenidos destaca Luis Marcos N., quien fungía como jefe de esta célula vinculada con la célula denominada Los Mayos del Cártel del Pacífico. A este grupo delictivo se le relaciona con el homicidio de un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación en la entidad, y durante esta acción se les aseguraron armamento, cartuchos, automóviles de lujo y diversas dosis de droga. En Acapulco, Guerrero, como parte del reforzamiento a la seguridad en la entidad, fue detenido Eduardo N., quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, mediante cobro de piso en la central de abastos de Acapulco. En este municipio han sido detenidos diversos extorsionadores gracias a las denuncias ciudadanas, por lo que agradecemos la confianza y colaboración de la población para dar estos resultados. En Celaya, Guanajuato, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se realizó el cateo de un inmueble donde fue detenido César Moisés N. Se aseguraron armas de fuego y diversas dosis de droga. Este sujeto está involucrado en la agresión del 18 de abril del 2025 contra personal de la Defensa Nacional en Apaseo el Alto, donde falleció un elemento. En Magdalena, Jalisco, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a María del Rosario N., operadora de Cártel Jalisco Nueva Generación, quien era buscada por autoridades de Estados Unidos por tráfico de armas, droga y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras. En el municipio de San Juan del Río, Querétaro,
derivado de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Armando N., generador de violencia y jefe de plaza del cártel Nuevo Imperio. Se le relaciona con los delitos de secuestro, robo a transporte de carga, homicidios y venta de drogas, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México. Como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad en Tabasco, en Cárdenas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 2 integrantes de Cártel Jalisco, entre ellos Jesús N., quien se había fugado de un penal estatal el 11 de marzo del 2023. Como lo instruyó la Presidenta de México, desde el 5 de febrero se implementó la Operación Frontera Norte, que ha dado los siguientes resultados a la fecha. Han sido detenidas más de 3,000 personas, se han asegurado 2,627 armas de fuego, más de 416,000 cartuchos y más de 13,000 cargadores. Se han asegurado poco más de 30 toneladas de droga, entre ellas 163 kilos y más de 1,135,000 pastillas de fentanilo. Cabe señalar que alrededor del 75% de las armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos, hecho que ha sido admitido por las autoridades norteamericanas y que ha exigido un esfuerzo conjunto de colaboración. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ha reconocido en su evaluación de comercio y tráfico de armas de fuego en el país que a partir del 2019 México ha solicitado al gobierno de Estados Unidos rastrear las armas incautadas a los grupos del crimen organizado. Es importante señalar que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, de octubre del 2024 a marzo del 2025 se aseguraron 93 armas de fuego en la frontera sur de dicho país. En el marco de este operativo Frontera Norte, destacan algunas acciones que mencionaré a continuación. En Tijuana, en un cateo se detuvo a una persona a quien se les aseguró armas, drogas, cartuchos y animales exóticos, entre ellos un tigre siberiano, un mono araña, un mandril, tortugas, lagartos, búhos, loros y animales en peligro de extinción. En otro hecho, en el municipio de Janos, Chihuahua, al efectuar una revisión a un autobús procedente de Chihuahua con destino a Estados Unidos, fueron detenidas 2 personas y se aseguraron casi 500 kilos de metanfetamina con un valor de 143 millones de pesos. En otra acción, en Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal detuvieron a 8 personas y aseguraron diversas dosis de droga. Entre los detenidos se identificó a Jonathan Enrique N., alias El Pelón, líder de la organización delictiva local Los Totoys. En el municipio de Apodaca, Nuevo León, con trabajos de inteligencia, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 3 personas, entre ellas a Mario Humberto N., alias Escorpión 42, identificado como uno de los principales operadores del grupo, Los Escorpiones, encargado de secuestros, robo, extorsiones, tráfico de armas y droga, con zona de operación en Soto La Marina. En Nogales, Sonora, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., integrante de la célula delictiva Los Demonios, afín a los Mayos del Cártel del Pacífico. En Culiacán, con trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad y el apoyo de la Fiscalía General de la República, se catearon 3 inmuebles donde fueron detenidos 5 personas, entre ellas Bernardo N., alias El Güero, considerado generador de violencia también del Cártel del Pacífico. Estos sujetos se dedicaban al tráfico de precursores químicos y elaboración de pastillas de fentanilo. En esta operación se aseguraron armas largas, cortas, lanzagranadas y material para la elaboración de artefactos explosivos y estupefacientes con un valor estimado de 1.3 millones de pesos. En Culiacán, mediante acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se detuvo a Jesús N., alias Chuy, integrante del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por supuesto, en estos resultados reconocemos la invaluable labor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República, también, por supuesto, de policías estatales y fiscalías locales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de los elementos, así como de muchos ministerios públicos y también, por supuesto, de jueces, quienes han respondido siempre con honor, valentía, lealtad y profesionalismo para proteger a nuestra nación. Lamentablemente, también tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va del 2025,
Hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso. Esto, pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto. Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad. Por ejemplo, el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción. La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etcétera. Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo, en enero del 2023 ordenó la libertad de Mario Alberto N., sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo del 2024 dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique N., alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción de los Escorpiones. En noviembre del 2024 revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y revocó la medida de prisión preventiva de Eduardo Alejandro N., vinculado con otros delitos. Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre ceferezos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos. De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etcétera. Por mencionar algunos casos, en febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso N., colaborador de Kevin N., alias 200, jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. José Antonio N. realizaba ejecuciones para el grupo delictivo y se le relaciona con delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego. Sin embargo, el 27 de febrero, un juez determinó que no sería vinculado a proceso y ordenó su inmediata libertad. De igual manera, el 31 de octubre del 2024, una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste,
Óscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Óscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero. Con respecto a Miguel Ángel N., era requerido por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego. Su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces. Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y el ejemplo de Guanajuato es una muestra de ello. En Guanajuato, como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, y de 3 operaciones que se hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, observamos una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 6.5, lo que representa una reducción de casi 50% entre febrero y abril. Muchas gracias. Vamos sobre el tema. A ver, vamos a empezar por acá. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Carlos Buen día. Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues de inicio, retomando este último video, sí me gustaría preguntarle si hay alguna forma en la cual se le puede inmortalizar a estos héroes, porque finalmente son héroes de nuestro país. Se tienen los aviones de lo que es la Fuerza Aérea Mexicana, pero también se tienen los aviones de Mexicana. Es consultarle si se contempla ponerle, como en el caso de cuando estuvo como jefa de gobierno, a RTP se le ponía los nombres de algunos héroes, ponerle el nombre a algún avión de la Fuerza Aérea Mexicana de estos héroes de la patria. Sí, lo platicamos con el general secretario. Tienen un monumento en Chapultepec que ahora se va a hacer un homenaje, pero por supuesto hay que estar muy agradecidos las y los mexicanos por las Fuerzas Armadas que tenemos, particularmente en este caso el legado del Escuadrón 201 en la defensa de México y en general lo que significa tener el plan DN3C, el plan Marina, en el caso de Marina, que no lo tiene yo creo que ningún país en el mundo. No sé si ustedes saben, a ver si general nos platica. Es un caso en donde si viene una tormenta, un huracán, desde antes se preparan y toman las decisiones. No necesitan la orden para poder proteger a la población. Es algo extraordinario que tenemos las y los mexicanos, de agradecimiento a las Fuerzas Armadas, particularmente a la defensa en el plan de N3C, que ahora la Guardia Nacional, como ya es parte de la defensa, se integra a este plan. Pero además lo que hacen todos los días por nosotros, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa, Marina, para proteger la vida, la seguridad nacional, interior, la seguridad pública. Este logro que presentamos el día de hoy, fíjense nada más, a ver si pones la gráfica del número de homicidios, la reducción del número de homicidios. De 86.9 en septiembre del 2024 a 65.3. Significan la siguiente:
21 homicidios diarios menos en 7 meses. Es un esfuerzo de coordinación de todo el país, evidentemente, resultado de la estrategia de seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la coordinación de todas las áreas. Pero ¿quiénes realizan las tareas todos los días? Por supuesto, policías municipales, estatales, pero en términos de las fuerzas federales, pues es la Guardia Nacional, es los soldados, las soldados también que están en todo el territorio, marinos, que están dispuestos a dar la vida para defender la de otros mexicanos. Y por supuesto el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinando las tareas de inteligencia e investigación, y de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales. O sea, 21 homicidios diarios menos. Es un resultado extraordinario y debemos estar muy agradecidos del trabajo que hacen todos los días las Fuerzas Armadas de México. General, no sé si quiera platicar algo del Escuadrón 201. ¿De los dos? Las dos. Bien, respecto al plan DN13, esa es la manera en que la Secretaría de Defensa Nacional participa, apoya al Sistema Nacional de Protección Civil. Este plan se originó desde 1966, fue la primera vez que se aplicó con el desbordamiento del río Pánuco al norte de Veracruz. ¿En qué consiste? En todos los organismos militares dispersos en el país tienen la instrucción de tener las 24 horas del día, los 365 días del año, una fuerza de reacción con material, equipo, vehículos, abastecimientos, medios de comunicación, etcétera, para apoyar de inmediato a la población civil en cualquier caso de desastre. Esa es la instrucción que existe. Ya posteriormente los mandos territoriales informarán cuál es la situación y, de ser necesario, existe una reserva estratégica a disposición del alto mando del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que se encuentra en México a nivel central. Es la fase de la Fuerza de Apoyo contra Desastres, se encuentra en el campo militar número 1, y ahí tienen maquinaria más especializada, tienen vehículos, tienen personal de ingenieros, tienen personal de todas las armas, de los servicios, que pueden ser desplazados de manera inmediata a través de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los lugares en donde se requiera, o vía terrestre también, por supuesto. También existe un batallón de apoyo para emergencias. Ese batallón ya está siendo certificado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para que también pueda desplazarse y apoyar a otros países en cuanto se requiera. Es decir, a grandes rasgos, el personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, fueron pioneros. En la época, en 1966, las Fuerzas Armadas se utilizaban para otras tareas, y el personal de la Secretaría de Defensa Nacional fue pionero para realizar este tipo de actividades, un formato que, por cierto, lo han adoptado muchos países. En la administración pasada salimos a varias partes, combatir incendios también, Perú, en otros lugares, bueno, hasta Estados Unidos hemos ido, y se ha aplicado ese mismo formato, nada más que le llamamos ayuda humanitaria en ese sentido, y ha dado muy buenos resultados. Desde que la población civil ve a un soldado con el brazalete amarillo o azul en el caso de Marina, eso genera muchas esperanzas, da tranquilidad y permite la coordinación. Este plan DN13 tiene 3 fases. Una fase preventiva que se aplica desde ya, desde este momento. Siempre existen reuniones, coordinaciones con los gobiernos locales, con la Secretaría de Marina, con otras dependencias,
con el Sistema Nacional de Protección Civil, con todos, para estar monitoreando todos los huracanes, todos los ciclones que se lleguen a presentar. En la época de sequías también se acondicionan los helicópteros que estaban realizando alguna otra tarea en apoyo a las tropas en materia de erradicación, por ejemplo, de enervantes. Entonces se acondicionan con helibaldes para estar pendientes, se distribuyen. Entonces esa es la fase preventiva, la de auxilio ustedes ya la conocen, y la parte de la recuperación, pues también participa el personal de ingenieros con su maquinaria pesada en realizar actividades en apoyo de otras dependencias, pero siempre todo, absolutamente todo, en beneficio de la población civil. Respecto al Escuadrón 201, pues sí, como está en el video, creo que todos los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de haber sido representados por patriotas que dieron su vida, fallecieron en operaciones, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, 10 compañeros de nosotros, el resto se incorporó. El último fue en fallecer, es el sargento Maximiliano, o Max como le decíamos. Yo tuve la oportunidad de saludarlo, fui a una casa de retirados que se encuentra en Morelos, fui a saludarlo, ver cómo estaban él y otros retirados, por supuesto, las condiciones en que estaban. Y bueno, en enero fue la última oportunidad que tuve para saludarlo. Yo no lo conocía. Y bueno, ese es uno de los recuerdos bonitos que me deja la carrera. Entonces, y el día de hoy, por cierto, a las 10:30 de la mañana, en el monumento que existe en el bosque de Chapultepec, que es al Escuadrón 201, se va a llevar a cabo una ceremonia en donde va a participar el personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, cadetes, etcétera, para hacerle honores fúnebres al sargento Max. Gracias. En otro tema, doctora, cambiando totalmente de cuestión, el día de ayer se efectuó lo que es la primera sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, se enfrascó el tema del FOBAPROA, pero el día de hoy comienzan los foros respecto a esta ley de telecomunicaciones. Van a estar presentes personas de la Cámara de Radio y Televisión a nivel nacional, pero también van a estar presentes algunos especialistas. Es preguntarle ¿qué mensaje daría? Porque incluso ayer en 2 conferencias de medios, tanto con el coordinador Moreira, en el caso del PRI, como con Marco Cortés y también el coordinador de Acción Nacional, pues mencionaban que ellos están de acuerdo en el tema de la cuestión de telecomunicaciones, de saber quiénes son las personas que a veces cometen delitos, pero no en el tema, lo mencionan ellos, de censura. Es consultarle qué mensaje da en el inicio de esos foros que se van a mantener, si no mal recuerdo, 2 semanas en Senado de la República. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues, ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en el 17, derivado de una resolución de la Corte. Hoy se recupera el derecho de las audiencias, se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo, y se fortalece la competencia, que también es importante. Entonces, la próxima semana voy a pedirle a Pepe Merino, ayer tuve una reunión con él, que venga a exponer en qué consiste la propuesta que hicimos. Y a toda la oposición que dice que están en contra de la censura, pues qué bueno, porque no está planteando censura de ninguna manera esta ley. Entonces, al revés, fortalece. ¿Qué regula esta ley? Todo en términos del Internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de las bandas de satélites. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces, va a explicar Pepe en qué consiste, y se está dando la oportunidad para que participen quienes son parte de aquellos que tienen una concesión de radio y televisión, pero también
a la ciudadanía a que participe en esta discusión que se llevará en mayo, por lo que entiendo, por parte del Senado de la República. Ahí se fortalecerá la propuesta que nosotros enviamos y de todas maneras es importante que la gente sepa en qué consiste esta ley que estamos enviando. Como saben, en la Constitución desaparecieron muchos de los organismos autónomos. Desaparece la COFESE, desaparece el INAE, desaparece el IFT. Entonces se sustituye por nuevos organismos también colegiados que van a permitir que haya mayor competencia en todas las áreas y también mayor transparencia sin tanta burocracia y evitando la corrupción. Ese es en esencia el contenido de la ley, pero ya vendrán a presentarlo y que se abra la discusión, que se abra el debate. México es un país libre en opinión, gracias a la Cuarta Transformación, por cierto, porque ya ven que nos acusan de autoritarios, es todo lo contrario. Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión, ya no hay censura, se puede hablar contra la presidenta en cualquier medio de comunicación, televisoras, y nadie les habla por teléfono para censurarlos, como era antes. Al revés, lo que tenemos es un espacio de debate con la mañanera. ¿Sería de la idea aún de que se elimine ese artículo 142 que es el que despertó mucha polémica? Sí, yo planteé, a ver, ese artículo estaba para que la Agencia de Transformación Digital, en caso de que el SAT o alguna otra área viera algún tema relacionado con un asunto que tiene que ver con la legalidad de estas transmisiones, que se pudiera bajar. Pero ya, para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo, es lo que nosotros planteamos, y que se discuta el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México, y el derecho de las audiencias, y el derecho de las radios comunitarias, y el derecho del pueblo de México a una información veraz. Ya para finalizar, doctora, dos temas también hoy se discute en el INE, lo que tiene que ver con esta inhabilitación o eliminación de los llamados narcocandidatos. Ayer nos decía el presidente del Senado, bueno, el presidente de la permanente Noroña, de que en dado caso de que, como se comenta por parte de la consejera Norma de la Cruz, que el INE va a votar por no eliminarlas o eliminarlas parcialmente, se va a acudir al Tribunal Electoral a fin de que no se mantengan al menos los registros válidos, aunque las boletas ya están impresas, de estas personas, estos personajes, para no suceda lo que decía el secretario Harfuch. Es preguntar su postura sobre este tema y para finalizar, en redes sociales, desde octubre-noviembre que se conformó la UNO, que es de una unidad especial de élite para combatir lo que es delincuentes, se especula en redes sociales de que está resurgiendo la Policía Federal por el tema de que algunos agentes, no sé si pueda comentarnos algo el secretario, formaron parte de la Policía Federal. En el caso de la UMOE, que es un organismo que tuvo aquí en la Ciudad de México, combatió muchos secuestros, muchos delitos. El más emblemático es lo que pasó en Topilejo, un suceso muy complicado en el que un cártel tenía secuestradas a personas, pero este grupo está ahora formando parte de lo que es la Secretaría de Seguridad. Si nos puede comentar algo de esto el secretario Harfuch, y también cómo está la convocatoria que se tuvo recientemente para integrar más personal a esta dependencia. Muchas gracias. Lo he estado comentando estos días, hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos, que repito, es un porcentaje mínimo, que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero, es decir, si realmente hay elementos. ¿Quién puede decirlo? Pues las instituciones de seguridad y justicia, la Fiscalía, si es que hay una investigación en algún caso. Y yo dije, en esos casos, pues que sea el INE o el propio tribunal quienes tomen la decisión. El tribunal finalmente es la última instancia. Pero lo que es muy importante es que
el 99.9%. Y repito, son denuncias en redes sociales, que ya sabemos, las redes sociales a veces dan información muy importante, pero a veces tienen información que no es correcta. Entonces, que evalúe el tribunal y que decida el tribunal de acuerdo con la información que pueda recibir por parte de la Fiscalía, por ejemplo, si decide que alguien no debe participar. Pero la elección va a ser muy buena y la gente va a decidir muy bien. Va a ser una gran elección, la del 1 de junio, muy buena. Y la gente sabe, para eso se informa, por quién tiene que ejercer su derecho al voto. Entonces, que decida el tribunal, pero lo importante es salir a participar el 1 de junio. Lo más importante, participar el 1 de junio. Sobre el tema de la Secretaría de Seguridad, ahora si quiere Omar comentar, lo que estamos haciendo como parte de la estrategia de seguridad, recuerden que la estrategia de seguridad tiene 4 ejes, desde el principio los planteamos, y tiene un principio que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y tiene 4 ejes la estrategia. La primera es la atención a las causas, que tiene que ver con todo lo que hacemos en el Gobierno de México para evitar que los jóvenes puedan acercarse a un grupo delincuencial. Muchas acciones, y en particular el reforzamiento que hace Secretaría de Gobernación con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que coordina Estela Damián, para en algunos municipios tener estas actividades permanentes de atención a la población, incluso familia por familia si es necesario, para evitar que los jóvenes puedan acercarse o si está en algún problema la familia, poder atender de manera integral. Entonces, lo primero, fundamental, indispensable, que es fundamento de la Cuarta Transformación, es la atención a las causas. No olvidemos que durante años del periodo neoliberal, si algo ocurrió fue el abandono de los jóvenes. No se crearon nuevas escuelas públicas, se les llamaba ninis a los jóvenes. Entonces, eso se terminó con el inicio de la Cuarta Transformación y ese es el objetivo esencial de la atención a las causas. Lo segundo es el fortalecimiento de la Guardia. La fuerza federal por excelencia, por Constitución de la República, es la Guardia Nacional, que hoy pertenece con una comandancia especial que hoy coordina o cuyo comandante es el general Cortés, es la Defensa Nacional. Y hay mucho trabajo de fortalecimiento de la Guardia. Recordemos que la Guardia tiene apenas, ¿cuántos años va a cumplir? ¿6 o 5? 6 años va a cumplir apenas. Es una nueva institución que se está consolidando. La tercera es inteligencia y investigación, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Y ahí es donde participa de manera muy importante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahí está el Centro Nacional de Inteligencia, que durante años el viejo CISEN se dedicó a investigar políticamente a la gente. No, el Centro Nacional de Inteligencia, que por ley está dedicado a la seguridad nacional, hoy su papel fundamental es la seguridad pública, la seguridad de las y los mexicanos. Y se está fortaleciendo la Secretaría para tener pues este grupo de agentes de investigación que pueda coordinarse con la investigación que realiza Defensa, la investigación que realiza Marina, la investigación que realiza la Guardia Nacional, para coordinar todas las labores de inteligencia e investigación y coordinarse fundamentalmente con quien tiene la responsabilidad fundamental de la detención de los delincuentes, que es la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Son coadyuvantes de la Fiscalía, además de su despliegue territorial como preventivos. Entonces, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inclusive modificamos la Constitución para que además de la Guardia Nacional sea quien coordine el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la seguridad pública. Y ahí es donde tiene sus elementos. Además, pues tiene esta
fuerza de, ¿cómo le llaman? De protección ciudadana, Servicio de Protección Federal, que son policías que se pueden contratar para cuidar edificios, para muchas otras cosas como en la ciudad la policía auxiliar, etcétera, que se fortaleció mucho también en el periodo del presidente López Obrador y con nosotros estamos fortaleciendo. Entonces no es que regresa la Policía Federal, ni mucho menos, sino el fortalecimiento de la inteligencia y investigación. Y el último punto de la estrategia es la coordinación entre nosotros, las instituciones federales, la Fiscalía, la Secretaría, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, pero también la coordinación con los gobernadores, con las fiscalías estatales, con las policías estatales, las policías municipales, que permitan pues los resultados que estamos presentando el día de hoy. No sé si quieras comentar algo más, Omar, sobre el tema de los investigadores que están seleccionando. Sí, como ya lo dijo la señora presidenta, ahorita el Gabinete de Seguridad trabaja en una absoluta coordinación. En algún momento nuestro país trabajaba la Policía Federal, el Ejército, Marina. Ahorita trabajamos en una coordinación bajo la dirección de la presidenta. Sobre los investigadores, el 31 de marzo se sacó la convocatoria para convocar a 2.500 agentes de investigación. Del 31 de marzo a la fecha, 21,000 jóvenes se han registrado interesados en participar. Continúa el incremento de los registros. Se está haciendo ahorita ya a cargo de Marcela Figueroa la preselección para poder iniciar ya con su capacitación. En la capacitación también nos está ayudando la Secretaría de la Defensa Nacional. Van a ser entrenados en una instalación militar con formación policial civil. Entonces la coordinación entre Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad pues es en las operaciones diarias, en las mesas de inteligencia continuas y por supuesto con la Fiscalía General de la República. Sí, son investigadores, es inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia y los investigadores, que son quienes bajo la conducción del Ministerio Público, pues van a integrar carpetas de investigación. Gracias. A ver, vamos por acá, aquí. Buenos días, presidenta. Alonso Urrutia, de La Jornada. Retomando un poco el preocupante informe del secretario de Seguridad sobre el desempeño de los jueces, ¿su administración podría emprender acciones legales o administrativas contra los jueces? Sí, no es nuestra administración, sino bajo denuncia de la propia Fiscalía General de la República, si es el caso. Lo importante es, precisamente por estas cosas de si hay alguna persona que está de candidata que probablemente tenga alguna presunta relación con… ¿Qué es lo que trae también la oposición, los adversarios? La pregunta es, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos, en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto ya la pero más allá de la Fiscalía renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire,
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad, ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso… Pero entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. Aprovechando que está ahí usted, presidente, ¿ya tuvo acercamiento con los colectivos de familiares de Jalisco, como lo sugirió la presidenta? ¿Perdón? Que si ya tuvo acercamiento con el colectivo de familiares de Jalisco que denunciaron. Se ha dicho en todos los medios la muy buena relación que tenemos, gracias al apoyo de la Secretaría de Gobernación. Estamos trabajando juntos, ellos han entrado ya con toda libertad, con todo orden, han participado en todas las funciones de búsqueda, tenemos una relación excelente, no ha habido ningún… Pero en el caso específico de los de Jalisco… Estoy hablando de ese caso específico. Okay. Sí, porque fueron muy duros con su informe. Ellos acusaron que usted quería desaparecer la verdad. Aquí cada quien puede decir lo que quiera, pero lo tiene que probar. Y que no se había usted presentado al rancho. ¿Perdón? Que no se había presentado usted físicamente al rancho. ¿No se había presentado quién? Usted físicamente no había ido al rancho Izaguirre. Lo volví a repetir y lo voy a volver a repetir cuantas veces sea necesario. Aquí, delante de ustedes, yo les dije que ese lugar estaba bajo la competencia de las autoridades locales, que si alguien tenía interés en ir, nosotros les íbamos a pedir permiso a ellos y que si lo daban, les íbamos a dar todo el apoyo. Nunca dije lo que sí dijeron las autoridades de Jalisco, que yo iba a ir. No puedo ir a un lugar que está en la competencia de una autoridad diferente. Eso lo entienden hasta ellos, fíjese. A ver, vamos uno por uno. Perdón. Sobre la detención del alcalde de Teuchitlán, ¿qué nos puede decir? ¿Del alcalde? Ajá. Está ahorita en procedimiento la audiencia correspondiente. En la primera parte de la audiencia ya le decretaron la formal prisión. Él pidió una prórroga. Mañana vamos a continuar con la audiencia y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en ese caso. Uno por uno.
A ver, denme una oportunidad, si me lo permite, señor. Denme la oportunidad. Sí. Lo que acaba de mencionar, ¿cuántos casos, bueno, ustedes ya tienen localizados de acuerdo? Sí. Ahorita regresamos el... Sí, gracias, perdón. Sí, buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, el Grupo Cantón. Nada más para preguntarle, ¿cuántos casos ahorita tienen ustedes localizados, ya así de jueces, de ministros, que han estado con conductas irregulares? Y eso me lleva precisamente a lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en su sección Cero Impunidad, que cada semana nos dando nuevos casos, incluso aquí la secretaria de Gobernación en su momento también daba cuenta de toda esta serie de irregularidades, de delincuentes de cuello blanco liberados, narcos, evasores fiscales, todo este andamiaje de corrupción que hay, que lo señalaba el expresidente, que estaba afectando a los mexicanos. ¿Cuántos casos hay? Y digamos que en todo caso se empezaría a proceder en contra de ellos pasando todo lo que sería septiembre, ¿no? Que es cuando entraría el nuevo poder, ¿no? Está muy clara su pregunta. Con toda precisión vamos a informar públicamente de los casos en que hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la autorización para proceder en contra de un juez y nos los han negado. Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones. Pero vamos a continuar con las preguntas, por favor. Gracias. No, creo que usted iba a terminar. Terminamos. Por orden. Vamos por orden. Sí. Si les parece. Sí. Fuerte. A ver, Hans, sí. Estaba la jornada. ¿Por qué no permitimos que el compañero de la Sí, es el tema que permite. ¿Que termine? Termina y vamos uno por uno. Sí, por favor. Sí. Vamos, Bueno, yo sobre el tema ya está terminado. No sé si perfecto. Adelante. Entonces, a ver, Nancy acá, si les parece. Sí, fiscal, sobre estas declaraciones, bueno, ya usted ha respondido en este momento sobre el presidente de Teuchitlán, el presidente municipal, detenido y ya está ahí este procedimiento. ¿Qué más autoridades concretamente de Jalisco o algún otro nivel están pendientes de llamar a declarar o algún tipo de orden de aprehensión? Porque muchos nos preguntamos qué pasa, por ejemplo, con el exgobernador Alfaro. ¿Declarará, está dentro de este procedimiento? Porque en su momento, bueno, empataba con el tema de la autoridad y todo esto que se está investigando. Sería mi pregunta. Mire, la respuesta es muy clara. Nosotros, y es por ministerio y obligación de ley, las investigaciones tienen que guardarse bajo secrecía. ¿Por qué? Porque antes de hacer una acusación pública frente a una autoridad judicial, nosotros tenemos que tener todas las pruebas. En este caso hemos iniciado esa situación de responsabilidades penales federales, en este caso, con las autoridades locales. Ya tenemos a 4 policías locales, al jefe de esa unidad, todos procesados y en la cárcel, y el siguiente paso que hicimos fue llevar al presidente municipal a esta audiencia que ya es pública, en la que todos vamos a poder decir y probar todo lo que tengamos, y a partir de ese momento nosotros vamos a continuar. Iríamos en contra de nuestras propias funciones si empezamos a hacer acusaciones antes de tenerlas procesadas. Esa es la realidad. Gracias, fiscal. Sí, señor. Sí, fiscal, gracias. Nada más una precisión. El secretario de Seguridad nos dio datos ahorita acerca de cuántos jueces tienen registrados que han liberado o han permitido el traslado de algunos reos a penales de menor seguridad, o han sido liberados algunas personas consideradas delincuentes de alto impacto. Esos jueces de los cuales ahorita nos hicieron el recuento son los que usted ya tenía contemplados como sujetos de iniciar una denuncia ante el Poder Judicial. Eso por una parte. La segunda, ¿serían los mismos que usted, una vez que ya esté en vigor el siguiente Poder Judicial,
en funciones, los jueces, el órgano que va a sustituir a la judicatura, etcétera, son los mismos que van a ser denunciados por la Fiscalía. Y otra, ¿cuál sería el argumento para considerar que estos jueces han incurrido en alguna irregularidad? Es decir, las carpetas han estado mal integradas, ese es el argumento. ¿Y ustedes cuál sería el argumento que están diciendo por el cual ustedes dicen que se actuó mal por parte de los jueces? Y la última, perdóneme, la extensión. Esto sería a partir de septiembre, que ya está integrado el nuevo Poder Judicial, que se llevarían a cabo estas denuncias de parte de usted. A ver, usted me está haciendo una pregunta, a ver si la entendí bien. Es decir, ¿cuántas personas de las que el señor secretario de Seguridad, cuántos jueces están dentro de este marco? Déjenme darles a ustedes una explicación de lo que es el procedimiento penal. Cuando algún juez, algún magistrado o inclusive un ministro determinan una conducta procesal en la que ellos son la autoridad y nosotros somos parte, consideramos que es ilegal, nosotros no podemos partir de ese principio elemental para hacer una acusación penal. No, tenemos que ir a todas las instancias necesarias, primero para demostrar que tenemos la razón. Si independientemente de eso hay una conducta que sea imputable penalmente a ese juez, magistrado o ministro, tenemos el derecho de acudir ya como acusadores, que es independiente de que estemos en contra de una determinación de un juez o cualquier magistrado. Son dos cosas diferentes. Una es el procedimiento y cualquier acto procesal que vaya en contra de las víctimas, que tenemos la obligación de defenderlo, pero eso no necesariamente es un delito por parte del juez. Lo que sí es un delito es cuando comete cualquiera de los delitos que están señalados a partir del artículo 225 del Código Penal Federal como delitos contra la impartición de justicia. Ahí está la diferencia. Cuando cometen un acto de esa naturaleza, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que hicieron, es un proceso paralelo y diferente. Creo que con eso está bien explicado. Espero. Sí, pero a mí me sigue nada más no quedando claro si es el mismo universo del cual nos habla el secretario. Insisto en eso. Puede serlo o no, pero son casos distintos. Uno es estar en contra de una determinación del juez por creer que no se apega a derecho, y otra cosa es ir contra un juez porque comete un delito que está especificado en un artículo expreso de la ley. Esa es la diferencia. Y sería a partir de septiembre. Exactamente. Gracias. Señor. Y ya, ¿verdad? Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Le quisiera preguntar si no podría ser una acción contra el Consejo de la Judicatura, que son los que están protegiendo a los jueces al no dar esta determinación. Y pues hay casos muy claros. Ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna especificó cómo están defendiendo al exgobernador Cabeza de Vaca, al exgobernador de Tamaulipas. Déjeme volverle a repetir el tema. Es decir, si hay una conducta administrativa que nos genera algún tipo de acción procesal, la tenemos que iniciar. Si tenemos pruebas de un delito, eso es un asunto diferente. Y cuando en alguna actividad, y eso no es nada más el Consejo de la Judicatura, son las unidades administrativas que están en cada uno de los circuitos judiciales del país con los que tenemos generalmente problemas de esta naturaleza. Son asuntos diferentes. ¿Algo más? Y yo creo que ya el último. Señor.
Fiscal, sobre la detención del alcalde de Teuchitlán se filtró en medios de comunicación un asunto que me pareció durísimo. Leyeron, entiendo, según lo que dicen los propios medios de comunicación, y quería confirmarlo, que el alcalde de Teuchitlán habría entrado al rancho Izaguirre con una bolsa de basura negra con órganos humanos a incinerarlos ahí. Saber si eso es verdad, si se está haciendo esa acusación y un poco cómo se entiende eso en el contexto de lo que además ya se había presentado el caso. Mire, todos los elementos de imputación, todas las acusaciones y todos los elementos de defensa de esta persona los vamos a ver el día de mañana. Ahí va usted a ver con toda precisión cuáles son las pruebas que aportó la Fiscalía General de la República, cuáles son las pruebas de descargo de esa persona, y ahí va usted a tener la respuesta. No quisiera yo intervenir ahorita en un procedimiento donde hay una audiencia que está en curso. Gracias, fiscal. A usted, señor. Gracias, señor. Presidenta, una última pregunta sobre los jueces. Entonces, todas estas conductas sistemáticas que denunció el secretario de Seguridad podrían quedar impunes. A ver, ¿quién sanciona a los jueces? Esa es la primera pregunta. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura, eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora a partir de septiembre vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal, si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Pero entonces, puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes, un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo que ocurra. Ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del Gabinete de Seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano, y ahora a partir de la reforma del Poder Judicial, pues va a ser más fácil porque va a haber una institución
que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez. Más allá de lo que ocurra en septiembre, estas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿usted diría que hay encubrimiento del presidente, de la presidenta del Consejo de la Judicatura? Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa, porque hay todavía quien dice que el Poder Judicial como está muy bien y que la reforma es autoritaria. Hay gente que lo dice, muchos, por supuesto es una minoría muy grande, muy pequeña, digo, respecto a la cantidad de personas que piensan lo contrario, que es la gran mayoría, que es mucho mayor. Es una minoría frente a la mayoría que dice que hay elecciones en el Poder Judicial. Entonces, además de la denuncia pública, si hay denuncia penal se presenta. Pero lo que es importante es de dónde vino la reforma al Poder Judicial, porque ahora resulta que fue una ocurrencia. No, viene de un nepotismo tremendo dentro del Poder Judicial y de una cantidad de casos, que aquí se mencionaron algunos que son los más significativos, de jueces que liberan delincuentes, ya olvídense delincuentes de cuello blanco u otros delitos, delincuentes de la delincuencia organizada, que hay casos impresionantes. Entonces, ahora, con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el objetivo es que sea otra cosa y que los jueces pues no puedan actuar impunemente. Y si es necesario se presenta la denuncia penal. Pasando a otro tema, Presidenta, el embajador de México en Estados Unidos visitó una estancia migratoria en Florida para conocer de los abusos que había contra migrantes mexicanos. ¿Le reportó usted algo sobre esto? Sí, el embajador y también las y los cónsules visitan de manera permanente los centros de detención para todo el apoyo que requieran personas, hermanos migrantes que por alguna razón fueron detenidos. Muchas veces por el solo hecho de estar sin documentos, son detenidos para su deportación y lo importante pues que no haya violación de derechos humanos en estos centros de detención. En particular no encontró algo que significara violación a los derechos humanos y lo que hay pues es la comunicación permanente con mexicanos que se encuentran en esta situación. Con independencia del diagnóstico que van a presentar sobre los consulados y las acciones que se van a hacer, ¿han crecido las demandas de migrantes de apoyo jurídico frente a la política migratoria de Trump? Les damos los datos si quieren. ¿Cuántas deportaciones tienes ahí el dato, la presentación, nada más para poderlo poner? Del periodo, del último periodo de Biden y de las repatriaciones y del periodo de, a ver si nos la puede poner, que la presentan todos los días en gabinete, los encuentros, pero también las repatriaciones. Hay menos repatriación. Han aumentado en las últimas 2 semanas, eso sí hay que decirlo, principalmente en vuelos que llegan de Estados Unidos a Villahermosa, Tapachula, Laifa, pero no hay un aumento por lo pronto. Pero de todas maneras vamos a checar el dato con Relaciones Exteriores. En el caso de la política migratoria aquí, con la llegada del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, ¿cuáles son las principales directrices que hay hacia el instituto? Estamos haciendo una revisión de la propia estructura del instituto, porque el instituto tiene una parte que tiene que ver con la regulación de las personas extranjeras que están en México, sea como estancia temporal o como estancia definitiva, su condición migratoria. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver pues con la migración que se recibe en puertos, aeropuertos, todo tipo de espacios en donde llegan turistas y llegan mexicanos. Y tiene otra parte que tiene que ver pues con el apoyo migratorio a personas que cruzan nuestro país.
Entonces, estamos fortaleciendo las distintas áreas, por supuesto con la orientación siempre de protección a los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, pero estamos revisando cómo podemos dividir las áreas de tal manera que cada una cumpla su función, cuántos elementos de migración adicionales se requieren, porque hay una parte en donde se requieren más elementos dentro del instituto, entonces se está haciendo una revisión integral. ¿También en las instalaciones de las instalaciones migratorias para cuestiones de protección civil? Sí, ahora digamos, esos centros cambiaron por completo a partir del accidente que hubo, se cambió por completo y hay áreas que están a cargo de la Secretaría de Bienestar para migrantes temporales o de mayor estancia en nuestro país, de personas que o han sido deportadas o están en tránsito. Ahora, hay que decirlo, ha disminuido muchísimo las personas que están en tránsito, de Guatemala hacia, no porque sean guatemaltecos, sino por la frontera, de la frontera sur a la frontera norte, es una disminución muy significativa de las personas que quieren cruzar a través de nuestro país. Recientemente un comité de apoyo a migrantes de la Organización de Naciones Unidas presentó un informe sobre la política migratoria mexicana. Por una parte elogiaba la política que se tiene frente a los menores migrantes que no acompañados, pero en otra parte del informe expresó su preocupación, y cito textual, de la creciente militarización en la política migratoria mexicana. Pues no tienen razón. Hablaban de la creciente presencia. Tan es así que la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores se pusieron en contacto con esta institución de Naciones Unidas para explicarle lo que se hace en nuestro país. Están elementos de migración, de bienestar, de Secretaría de Gobernación, de todas las instituciones del Gobierno de México, apoyando a migrantes que están en tránsito. Repito, ha disminuido muchísimo. Pero hablaban de Pero no es cierto que hay una militarización de la política migratoria, eso es falso. Hablaban de la presencia creciente de la Guardia Nacional en las tareas migratorias. Pues sí, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública. Sí sería muy bueno que vieran en la Constitución que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, que sí es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero tiene su propia comandancia y tiene su propia formación. Entonces, sí hay Guardia Nacional en todo el país, pues sí hay Guardia Nacional en todo el país. Son más de 110,000 elementos que están en todo el país vigilando y apoyando, y entre otras labores apoyan a migrantes, pero no hay una militarización de la política migratoria, eso es falso. Una última pregunta, Presidenta. ¿Qué reporte tiene del derrame de hidrocarburos en las costas de Tabasco? Sí. Se habla que fue de la estación marítima de Dos Bocas. Sí, principal. No, es un ducto de una… a ver si hoy pueden emitir el comunicado. Es un ducto de una plataforma hacia Dos Bocas. Es un ducto que tiene muchos años, es de los años 70 y se está ya reparando. Tuvo algunas fugas. En el momento que se detectó la fuga se puso un escudo, una abrazadera para disminuirla. Hubo otra fuga, se puso otra abrazadera y están en el proceso de limpieza. Calculan que fueron alrededor de 300 barriles y están en el proceso de limpieza. Se ha visto a los pescadores del lugar y se está atendiendo. ¿Habrá apoyo para los pescadores? Sí, afectados? Sí, es necesario, sí. Muchas gracias, Presidente. Sí. Se está haciendo. Hay mecanismos que tiene Pemex desde hace mucho tiempo y se está haciendo toda la limpieza del hidrocarburo que tuvo esta fuga en este ducto. Gracias.
Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Insistiendo con el tema de las candidaturas que han resultado cuestionables en el proceso judicial, preguntarle si se ha corroborado desde la Fiscalía o si se pediría a la Fiscalía corroborar las denuncias o si hay denuncias en contra de algunos de los candidatos ya señalados y que incluso pues el mismo Poder Legislativo ya pues presentó la impugnación. Y también preguntar si desde el Poder Ejecutivo que usted encabeza se estaría contemplando presentar alguna impugnación también adicional contra estas candidaturas o lo descarta hasta el momento. No hemos presentado. Quien ha tocado este tema es algunos legisladores. Lo que nosotros planteamos es que si hay pruebas de algún caso, pues que se pregunte a la Fiscalía y que tome la decisión el INE o el tribunal, que es finalmente la última instancia. Entiendo que el INE ya dijo que no, ¿es cierto? Y ahora pues algunos legisladores del Senado lo van a plantear ante el tribunal, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y ellos tomarán la decisión. Lo importante pues aquí es la participación de la gente y también, repito de nuevo, son denuncias que hay en redes sociales, que en todo caso la Fiscalía tiene que determinar si es que hay alguna investigación. Y en todo caso, si se encuentra que sí, con elementos suficientes, pues significaría que estarían violando algunas de las reglas, que es gozar de buena reputación, que es una de las reglas fundamentales de aquellos que fueron seleccionados, y entonces pues tendría que tomar la decisión el tribunal. Pero nosotros no, hasta ahora no hemos hecho ninguna denuncia formal. Sí, a lo que iba más bien es si también solicitarían a la Fiscalía en ánimos de aclarar la situación de estos candidatos cuestionables, dado que, por ejemplo… Quien tenga una prueba, que la presente ante los organismos electorales, y si hay una presunta duda o presunta participación de alguna de las personas que son candidatas, pues que se le pregunte a la Fiscalía y los organismos lo mantendrán. Entonces, tiene sus dudas algunos legisladores, pues que lo hagan, pero eso no pone en duda la elección, ni mucho menos. La gran mayoría, 99.9%, si acaso es que hay alguna persona que haya alguna prueba, pero la elección va a salir muy bien, muy bien. Bueno, pasando a otro tema, ayer el coordinador del PT… A ver, vamos a ver la gráfica muy rápido. Perdóname, disculpa, ahora… Sí, hay una de repatriaciones, porque estos… A ver, déjala para que… No, la anterior. Estos son los encuentros en la frontera. ¿Qué quiere decir encuentros? Personas que cruzaron en la frontera norte y que son regresados a México. Ese es el… Pero hay otra de repatriaciones que es distinto. Ahí está. Sí, pero este es del 1 de abril del 25. A ver si tienen la de enero a la fecha, por favor. Ahí está. No, pero eso es enero nada más. Bueno, mira, de enero del 2025, ahí está. O sea, por ejemplo, el número más alto fue el 22 de enero, creo que es, ¿no? O 20 de enero. La línea sombreada, pues es la parte del presidente Joe Biden y después es la del presidente Donald Trump. Entonces, de esa fecha a la fecha, estos son las repatriaciones diarias de mexicanos. Como ustedes pueden ver, pues más o menos se ha mantenido constante. Y de hecho, previo en diciembre también hay más todavía deportación. Les damos los datos con gusto. Adelante, continúa. Sí, bueno, si pudiera precisarnos también ahorita, aprovechando el tema migratorio, las cifras totales de exportados, de deportados que han llegado a México. Son 37.471 mexicanas y mexicanos y 5.511 de nacionalidad extranjera.
Okay, gracias. Bueno, la siguiente pregunta era ya en tema legislativo. Ayer el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, pues se pronunció respecto a este nuevo marco ético que aprobó Morena el domingo, y en sus declaraciones él pues dijo que los acuerdos bajo la ¿Quién, perdón? Reginaldo Sandoval, el coordinador del PT, él se expresó respecto a este acuerdo diciendo que lo que aprobó Morena pues fue para Morena, ¿no? Relativo a la declaración que dio la dirigente de que pues los aliados en caso de buscar la coalición para los siguientes comicios también se tendrían que apegar. Y entre sus declaraciones también dijo, lo cito, el único partido que existe en México de izquierda que nació para combatir el modelo neoliberal y sigue vivo es el PT. Entonces, preguntarle su opinión y si tiene algún llamado usted para pues los partidos aliados que finalmente pues han sido base en el movimiento de la Cuarta Transformación. Ya, eso ya se dijo, ya mandé mi carta, ya, y hay mucha unidad. Dentro de Morena, con el PT, con el Partido Verde, se puede ver cada vez que se presenta una iniciativa, participan de manera unificada en las votaciones. Habrá quien no tenga una opinión distinta, pero la gran mayoría está de acuerdo. Entonces no voy a entrar a ese debate. No voy a. Cada quien tiene su opinión, pero va a salir muy bien la elección del 1 de junio. Okay. Bueno, y en otro tema, se han comenzado a presentar quejas por la escasez de diésel en los estados de Puebla y Veracruz, que comienzan a afectar a transportistas y al menos 47 estaciones de servicio. Algunos de los afectados han pedido respuesta a Pemex y no la han obtenido. Y bueno, además atribuyen la escasez No hay escasez de combustibles, Okay. No hay. Sí, es que denuncian… Entonces, no sé si hay un problema en particular de distribución en esa zona, pero a todo el país no hay ningún problema en la producción, en la importación de combustibles, ninguno. No hay escasez, no hay problema. Hay que ver en particular en esta zona que mencionas, si es el caso, exactamente qué es lo que está pasando. Pero no sí, hay comentan que es un buque que se encarga de abastecer el combustible y que está detenido desde hace una semana, o sea, ya llegó, pero no han permitido el descarga. Entonces, pues la pregunta era saber si estaba enterada de la situación o qué estaba ocurriendo. Sí, pero no hay problema, no hay problema. Ok. Y bueno, en otra pregunta sobre la situación de los consulados, ahorita que estaba hablando del tema migratorio, usted pues instruyó una revisión debido a las quejas que había sobre tratos pues poco considerados con los connacionales. Entonces, saber en qué situación se va en esto, si hay despidos de consulados. Ya está la revisión, ya están las reubicaciones de todos aquellos que pertenecen al servicio de carrera de Relaciones Exteriores. Me voy a reunir con quienes fueron seleccionados pronto para plantearles pues la importancia de la atención a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, y ya lo vamos a informar, yo creo que a principios de junio ya estos cambios que se van a hacer. ¿Pero ha habido despidos de cónsules? No, no son despidos. No, el tema no es que haya alguna irregularidad en la tarea que realizan, sino que no ha habido sensibilidad en la atención a nuestros hermanos allá. Entonces, muchos pertenecen al servicio de carrera de Relaciones Exteriores y tienen el derecho a ser reubicados de un área a otra. Y hay algunos que la presidenta tiene la atribución de poderlos nombrar pasando por el Senado. Obviamente el Senado tiene que aprobarlos. Entonces, ya fueron algunas de estas personas que ubicamos. Algunos también, hay que decirlo, que fueron nombrados por el presidente López Obrador, cumplen su ciclo. No pueden estar, si mal no me equivoco, más de 5 años, creo, en un puesto si no vienen del Servicio de Relaciones Exteriores, ya cumplen también su ciclo. Entonces ya también aprovechamos. Ha sido un proceso importante de selección, de entrevistas, y ya a principios de junio pues va a haber este cambio. ¿Pudiera darnos algún número de cuántos han sido reubicados? En junio lo vamos a informar. Bueno, y no han sido reubicados nadie. No. Todo va a venir en junio y se va a hablar con todos y se va a dar la opción de irse a algún otro lugar.
Ok. Y en último tema, sobre los problemas que estaba generando la plaga de gusano barrenador. Ayer se detectó un segundo caso en un humano. Entonces, saber si se está haciendo algún tipo de cerco o alguna estrategia específica, dado que pues ya está pasando a seres humanos esta plaga. Sí, que lo informe el secretario de Agricultura y el secretario de Salud. Hay mucha coordinación y se está trabajando muy bien también por parte de SADER y también en la relación con Estados Unidos va muy bien. Nada más para precisar el acuerdo al que se llegó justamente con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Que lo informe el secretario de Agricultura para que si gustan que él nos dé, solo si pudiera les dé precisar toda la información. Si pudiera precisar entonces el que secretario. Que él les dé toda la información en un boletín que pueda emitir hoy la Secretaría de Agricultura. De acuerdo, gracias, presidente. Bueno, ya cerramos porque son 9:16, viene Mujeres en la Historia. Vamos a dejar, es muy largo el de, mañana si quieren pasamos el de Miguel Hidalgo. Mañana vamos a hablar de el concurso de México Canta. Vamos a hablar también de esta segunda edición de la película de Un día sin mexicanos y presentamos también, además de Suave Patria, a Miguel Hidalgo para poderle dar oportunidad a Noemí, que hoy es jueves de Mujeres en la Historia. Gracias. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como recordamos, el lunes pasado se cumplió un aniversario más de la Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862. El Ejército de Oriente, liderado por el general Ignacio Zaragoza, había logrado y alcanzado esta victoria. Esta circunstancia fue comunicada de inmediato vía telégrafo por el general Zaragoza a la Ciudad de México con un mensaje que creo que todos hemos escuchado con esta frase: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El pueblo de México, que en el pasado había padecido las consecuencias negativas de los conflictos armados librados contra otras naciones, vio por primera vez que era posible alcanzar la victoria. La prensa tuvo un lugar importante, pues se convirtió en el vehículo de la comunicación más popular. Aparecieron nuevas publicaciones como La Chinaca y El 5 de Mayo, donde entre otras cosas relacionadas con los preparativos de la defensa, se daba cuenta de formación de numerosas juntas patrióticas, donde las mujeres tenían una especial participación. De esta manera, además de su importancia militar, la victoria de las armas nacionales de aquella jornada fortaleció el ánimo de las fuerzas republicanas y la resistencia de la población se mantuvo hasta 1867. Pero esta participación no se dio solamente en las juntas patrióticas, así es que les invito a conocer la historia de la admirable Ignacia Rich Mayén. Admirable como inicié mi participación y creo que una de las mujeres menos conocidas en la historia de nuestro país y que se merece todo nuestro reconocimiento, Ignacia Rich Mayén. Pues bien, como lo mencionaba también, los efectos positivos de aquel 5 de mayo no se limitaron a las fronteras mexicanas. En Perú, Argentina, República Dominicana, Chile y Colombia, el triunfo mexicano fue celebrado con júbilo, considerando que representaba a toda la comunidad hispanoamericana. Es así como este 5 de mayo representa el derecho de todos los pueblos a defender su libertad amenazada por una invasión extranjera. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.